Bien, sean bienvenidos una vez más a este su espacio expositivo con Tulio Reyes Miranda, deseándoles un Shabbat Shalom, ya que hoy es segundo día del cuarto mes dentro del calendario bíblico, el calendario hebreo. Hoy Shabbat, 2 del cuarto mes, conocido como el mes de Tammuz. Y bueno, en esta ocasión estoy haciendo entrega de esta tercera parte de la serie El Avinu y ya con esto concluimos para luego dar lugar al comentario del Sefer Shemot, del libro de Éxodo, un estudio especial del Sefer Shemot que vamos en este caso a repetir. Em, Así que bueno, ya eso la siguiente semana estaremos compartiendo contenido. Bueno, en esta ocasión vamos a seguir analizando en la serie del Avinu, pero con una nueva estructura eh, que sé que a ustedes les va a encantar. Bien, repitiendo la versión corta según Lucas, la versión corta del Avinu o del Padre Nuestro. Dice de la siguiente manera, bueno, Yeshua estaba orando en un lugar cuando terminó uno de sus discípulos, le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Johanán enseñó a sus discípulos y les dijo, cuando oren, digan Abba, ¿ok? Digan Abba, Padre. Abba es un concepto arameo que denota cercanía, un Dios cercano, ¿ok? Un Dios cercano, no lejano, no el mismo concepto de Ab en hebreo que significa dueño del clan. ¿Ok? Ab es el dueño del clan, pero Abba habla de cercanía, como papá, papito, ¿ok? Más cercano. Y ese es el concepto que aquí Yeshua utiliza, Abba. Él en arameo dijo Abba, no dijo la expresión hebrea Ab como dueño, sino Abba como cercano. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Según la versión de Mateo, es perdona nuestras deudas porque los pecados son vistos como deudas. ¿Ok? Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Muy bien. Bueno, la oración, en realidad el Avinu no es un rezo que se tiene que repetir como la tradición occidental lo ha creído. No es un rezo como tal, sino una oración modelo donde Yeshua desarrolla una teología, déjeme decirle, bastante concisa, pero al mismo tiempo profunda, de, de quién es Dios, de quién es Elohim, ¿ok? De quién es Elohim y cómo podemos conectar nuestras necesidades con ese Dios, ¿ok? Por eso, cada descripción que Yeshua hace en el Avinu, por ejemplo, él llama a Elohim Abba, ¿ok? Uno, en la primera concepción, es decir, alguien que está cercano. Por eso Lucas no dice que estás en los cielos, ¿ok? Sencillamente Lucas dice Abba, porque ya automáticamente el concepto Abba es un concepto de alguien cercano y alguien que conoce nuestras necesidades. Por eso que el concepto Abba está conectado con la expresión danos hoy nuestro pan diario. Aquí hay una especie de espejo, o sea, esta oración modelo presenta por un lado quién es Elohim, ¿ok? ¿Quién es el Abba de Yeshua? ¿Quién es el padre de Yeshua? Muestra sus características, que él es Hakadosh, él es santo, ¿ok? Y que él es soberano, porque la expresión venga tu reino está hablando es de la soberanía, está hablando de la santidad y está hablando de su cercanía, ¿ok?
es tan cercano que Él es el que provee el alimento de cada día. Él es santo. Esta santidad está conectada o corresponde a su acción en cuanto al perdón de los pecados. ¿Ok? Hay una conexión de su santidad con esta idea del perdón y el reino con la liberación o la salvación del mal o del malo, que ya vamos a aclarar en realidad que ahí el mal está personificado. Ahí el mal no es un concepto abstracto, sino es una persona, ¿ok? En griego, ponero no es que equivale al hebreo rasha, es el malo, el malvado. No es el mal de Ra como concepto abstracto, sino el que ejerce. En este caso, es el activista del mal, en este caso. Entonces, el venga tu reino corresponde a esta idea de líbranos del malo, o sea, no meternos en la tentación o en la prueba, no nos metas en la prueba en realidad. Ok, ahí la palabra es prueba, no nos metas en la prueba, líbranos del malo. Está conectado a la idea del reino, el perdón de nuestras deudas está conectado a la idea de su santidad y la provisión del alimento está conectado a la idea de abajo. Entonces, por eso se dice que esto es una oración modelo, porque el concepto de Elohim está conectado con un aspecto de nuestra vida cotidiana. ¿Ok? Entonces su santidad tiene que ver con los pecados, su reino tiene que ver con su salvación y nuestra provisión de nuestras necesidades tiene que ver con el concepto de su cercanía como Padre. Entonces aquí vemos la correlación. Y esto es lo que vamos a hacer. Vamos a conectar cada una de estas cosas con nuestras necesidades. Por ejemplo, dice el apóstol Jacob, conocido como Santiago, pero su nombre original es Jacob. De hecho, si ustedes leen en la versión griega, él se da a conocer como Jacobus, si ustedes van al griego. Jacobus Doulos Jesucristos, es decir, Jacob como siervo del Jesús Mesías. ¿Ok? Como siervo de Jesús Mesías. Entonces aparece en griego, es la palabra Jacobus, no Santiago. Santiago viene más del latín, de la Vulgata, y quedó así en castellano como Santiago y quedó como Santiago en español. Pero en realidad su nombre es Jacob o Jacobus, como aparece en griego. Entonces dice allí, noten el concepto, cómo conectar la idea de la provisión del pan con el concepto del Dios cercano a quien nos dirigimos. Note, toda buena dádiva, es decir, todo buen regalo, todo buen don, dádiva, esto tiene que ver con el alimento, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. Recuerden que la idea del pan diario, del pan cotidiano, evoca cuando Israel peregrinó en el desierto donde el Eterno sustentó con una ración diaria a su pueblo con con maná, ¿ok? Con man, que es el maná. Y esta ración era diaria. Era una ración diaria, excepto en Shabbat, donde el sexto día caía una doble porción para el Shabbat, ¿ok? Pero la ración de alimento era diario. Cada día descendía la ración. Si uno lee la versión aramea no dice danos hoy el pan diario, sino dice danos hoy de tu festín cotidiano. Danos hoy de tu festín cotidiano. La versión aramea, el concepto arameo de pan es un concepto más bien de festín. Es decir, la porción del día es un festín, es un banquete, es una buena porción. Es decir, las vicisitudes del día, eso es lo que en el concepto arameo
es decir, que cada día es una porción que el Eterno añade a nuestra existencia, es un festín que Él añade. Entonces, cada día, Él como Padre, mm, y como Padre, Él da buena dádiva, un don perfecto. Quiere decir que cada porción del día debe ser visto, y me gusta el concepto arameo, debe ser visto como un festín. ¿Ok? Como un festín, como un banquete. Por lo tanto, este Abba no es escaso, no está falente, no escasea de recursos. Al contrario, Abba denota abundancia, está pleno. Por eso que la concepción hebrea de Abba es una concepción de Baruch. Baruch, que se traduce como bendito, un concepto muy abstracto, pero Baruch significa alguien que está pleno, que está abundante, que está rebosante, está lleno de adoptados, lleno de hijos, llenos de injertos. Esa es la idea de Barú. Barú es que tiene muchos hijos. Eso es un Barú. Muchos hijos, ¿ok? Muchos injertos, muchos frutos. O sea, la idea de Brajá en hebreo tiene que ver con la idea de abundancia, algo que rebosa. Entonces, Abba es rebosante, no escasea en recursos. Y como no escasea, no solamente él es cercano, sino, que aparte de que él no escasea, lo que él concede, todo lo bueno, todo procede de él. De él no viene nada malo. De él viene todo lo bueno. Y todo lo bueno y lo da en abundancia. No es escaso. Entonces tenemos que ver a Abba cuando invocamos a Elohim como Abba, es verlo como un padre cercano, pero es un padre abundante, no es un padre escaso. Y que cada día debemos ver el día como el festín del cual Él nos hace participar. O sea, cada día debe ser un festín. Es decir, debe ser, y lo que este concepto transmite es un concepto de alegría, ¿ok? De alegría, de abundancia, en este caso. No es escaso. Entonces dice, toda buena dádiva, todo don perfecto, porque si vemos la naturaleza, si nos fijamos en su creación, en la creación hay abundancia, en la creación no hay nada escaso. Cuando un árbol produce fruto, produce en abundancia. El oxígeno que respiramos no escasea, abunda el oxígeno. El agua no escasea, el agua abunda. En el mundo hay más proporción de agua que de tierra, que de sólido. Es más líquido que sólido, el agua abunda. ¿Ok? Los productos de la tierra abundan, las plantas, la hierba, la vegetación. O sea, si hay pobreza, si hay escasez de recursos, es porque hay mano humana metida en el asunto. Pero de parte de la divinidad, este mundo, como dice el salmista, el Eterno rodeó a este mundo de Gesed, es decir, de abundante beneficencia. El mundo no escasea. La escasez viene del sistema humano que la rige y de la cual estamos sujetos, que domina en este caso. La limitación es humana, pero de parte del Creador basta ver la naturaleza. La naturaleza es abundante, la naturaleza no hay escasez. Así que debemos estar, y a esa abundancia es la que estamos llamados a conectar. Y esto es lo que Jacob nos enseña, que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de Abba Zefirah, es decir, del Padre de las luces, o sea, del Padre de la luz, vamos a decirlo así, ¿ok? Porque Abai y Or son conceptos sinónimos, ¿no? Porque la luz en la concepción hebrea es lo que dio origen a toda la realidad que vemos, a la abundancia que existe en este plano material, ¿no? Entonces, todo procede de Él, en cual no hay mudanza ni sombra de variedad. Así que el darnos hoy de tu festín está conectado con el concepto Abba. Abba no está escaso de recursos. Abba
es abundante, es cercano y es abundante, no escasea de recursos. De hecho, este concepto también está asociado al Salmo 145, 15 al 16, donde dice que los ojos de todos los seres vivos esperan en ti. Y tú les das su ración, su comida, su lejem en su tiempo. Abres tu mano y colmas, llenas, satisface de bendición de brajá, ¿ok? De abundancia, de brajá, de bendición a todo ser viviente. Recuerden que brajá no es una ración limitada, es abundancia. Concepto de bendición es abundancia, de plenitud. Incluso de crecimiento, no de escasez, no de limitación, no de restricción, es todo lo contrario, ¿ok? Es todo lo opuesto a la escasez, a la restricción. Entonces, brajá es abundancia, ¿ok? Es de abundancia. Entonces, abre tu mano y llena el deseo de, eh, a todo ser vivo. También el Salmo 103, 3 al 4 dice, Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. La palabra favor aquí es gesed, de beneficencia, ¿ok? Y de misericordias, la palabra rahamim, ¿ok? De compasiones, ¿ok? El que sacia, note que este favor y esta misericordia también está asociado al alimento, porque el que llena o sacia de bien tu boca, está hablando del alimento, de modo que te rejuvenezcas, es decir, que te restaures como el águila, es decir, que el alimento debe ser un elemento restaurador, reparador. Bueno, los nutrientes que los alimentos nos brindan, pues repara nuestras células, ¿no? Nuestros tejidos. Y esto se ve como una acción de rescate, ¿ok? Como una acción de gesed, como una acción de beneficencia y de misericordia, ¿ok? Ese concepto. Ahora, sigamos entonces con el concepto de santificado sea tu nombre. No es común asociar la idea del Dios Santo, que aquí Yeshua hace referencia, con el concepto del perdón de los pecados, pero en la Biblia hebrea, este concepto de santidad siempre lo vemos un concepto más de restringirse del pecado, restringirse del mal, pero no es así. En la Biblia hebrea, el concepto de la santidad de Dios tiene que ver con el hecho de cómo Él actúa con el pecador. Fíjense, el profeta Isaías en el capítulo 57, versos 15 al 16, vemos la conexión de la santidad divina en su accionar en distribuir perdón a sus siervos. Noten, porque así dijo el alto, el Elión, ¿ok? Y el sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es Hakadosh, el nombre es santo. Ahora, dice, yo habito en la altura y en la Kedushá, en la santidad. Pero además dice acá, con el quebrantado y el humillado de espíritu. Y continúa, para hacer vivir, Él es santo porque habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Esto está asociado con el Salmo 51, donde el rey David dice lo siguiente, al humilde y al quebrantado de espíritu no despreciarás tú, oh Elohim. ¿Ok? Esto está asociado al perdón. Entonces, él habita con la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes o de los humillados y para vivificar el corazón de los quebrantados. Es decir, que Él perdona y su perdón trae consuelo y trae esperanza. Ese consuelo del perdón y esa esperanza del perdón vivifica, trae vida. Por eso en Efesios capítulo 2 dice, pero Dios nos vivificó
nos dio vida, mejor dicho, es la expresión, Él nos dio vida juntamente con Él, habiendo perdonado todas nuestras transgresiones. Noten que hacer vivir, darnos vidas, es sinónimo de perdón. Entonces, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados, porque no tengo de contender para siempre, ni para siempre me de enojar, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Es decir, si el Eterno, si Abba sostiene por siempre su ira, entonces decaería el ánimo y de las almas de las que Él ha creado. Por eso entonces, que Él en su santidad tiene que ver con el hecho de que Él perdona. Note que la idea de Kedushá está asociado a la idea de que Él es perdonador, que Él habita en la altura y en la santidad, pero también está cercano para aquel que está quebrantado y humilde de espíritu. La teología occidental creo que no han visto este texto. No han visto este texto. No he leído en la literatura occidental entre los teólogos, incluso teólogos encopetados, de asociar la idea de santidad con la idea del perdón de los pecados. Pero aquí, Isaías 57 sí está conectada. ¿Ok? La santidad. Dios es Hakadosh, Dios es santo, porque Él vivifica el espíritu o el corazón de los quebrantados, porque al corazón humillado y quebrantado de espíritu, Él no desprecia. ¿Ok? Entonces, esto es maravilloso. Entonces, el santificado sea tu nombre es que Él pueda perdonar nuestras deudas. ¿Ok? Y bueno, como dice el texto, como perdonamos a quienes nos ofenden. ¿Ok? O a quienes nos deben. En ese sentido es lo que dice la escritura, sean kedoshim, sean santos. Cuando dice la Torá, sean kedoshim, sean santos como yo soy santo. Es lo mismo que dice Jesús, seréis perfectos como Avinu Shemashamayim es perfecto, como nuestro Padre Celeste es perfecto. ¿En qué sentido Él es perfecto? Porque hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Es decir, Él no hace acepción de personas. Ahora, en la versión de Lucas dicen, sean misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Así que el ser santos, como yo soy santo, tiene que ver específicamente con el atributo de la misericordia, con el ejercicio de la misericordia, con el ejercicio de la piedad hacia aquel que es nuestro agresor. Porque nuestro Padre dispensa perdón a todos al hacer salir su sol, no sobre solamente aquellos que le temen, sino que hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Y finalmente, venga tu reino está asociado entonces al hecho de no nos metas en la tentación, líbranos del mal. ¿Qué tiene que ver el reino con esa última expresión? Venga tu reino, líbranos del mal. Bueno, la idea del reino, venga tu reino, esto habla de la soberanía. Es decir, que Elohim es Abba, es cercano, es un padre cercano, número uno, y suple nuestras necesidades, número uno. Conoce y suple nuestras necesidades, como Abba alimenta a los pájaros, también alimentará a nosotros los hombres, aún de los que ejercen poca fe. ¿Ok? Aún entre los que ejercemos poca fe, el Eterno provee sustento. ¿Ok? Así que el sustento no depende si tengamos fe o no. El sustento, Dios da sustento porque esto depende de su fidelidad. ¿Ves? No depende de nuestro ejercicio de fe, depende de nuestra fidelidad. Ahora, obviamente,
Si nosotros estamos angustiados y desesperados, ya el problema es de nuestra percepción y de nuestra falta de confianza o de conocimiento de Abba. Es que, ok, el problema no es nuestro, pero la provisión llega independientemente de nuestra fe o de incredulidad, la provisión llega. Entonces, la santidad, Él es santo porque perdona nuestras ofensas. ¿Ok? Un concepto quizás disruptivo dentro de la tradición occidental, pero está muy claro en la Biblia hebrea. Y tu reino, venga tu reino, tiene que ver con la liberación del mal. Entonces, venga tu reino. La idea del reino, disculpen aquí, tengo fallas acá, no sé qué me pasa con mi computador, que falta aquí la I. Tengo aquí problemas. Aquí, por ejemplo, santificado sé tu nombre, entonces me falta el A. Disculpen aquí mis errores aquí, errores de transcripción acá. Pero bueno, pero sepan que aquí es venga tu reino. La idea del reino, nosotros cuando hablamos del reino es la figura de un rey que se siente en su trono, porque bueno, es la concepción antigua del mundo del cercano oriente, ¿no? La figura del reino tiene que ver con la figura de un gobernante, de un rey que se siente en un trono, pero en realidad el reino tiene que ver con dominio y soberanía. Como lo expresa el Salmo 103:19, el Señor afirmó en los cielos su trono. ¿Ok? No, esto no es literal, no es que el Señor tiene un trono, no, no. A lo mejor alguien me citará Ezequiel y Apocalipsis, pero bueno, son lenguajes, recuerden que el Apocalipsis y el libro de Ezequiel son lenguajes bastante simbólicos, bastante representativos. Pero la idea del trono no es literal, la idea del trono es para referirse a la idea de soberanía y dominio, como aquí lo dice, y su reino domina sobre todos. Esto está hablando del dominio de todos. Ahora, ¿qué es el reino? En la oración larga, en la versión larga de Mateo, dice además, se agrega que se omite en Lucas, pero el concepto es sinónimo, que dice, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad como en los cielos, también en la tierra. Es la misma cosa, porque el hágase tu voluntad como en los cielos, también en la tierra, eso habla de soberanía. Está hablando del ejercicio soberano, está hablando del dominio soberano de nuestro Dios. El hágase según tu voluntad es lo mismo, venga tu reino. Es decir, cuando llega el reino, el reino llega cuando Dios hace su voluntad, como en los cielos, también lo hace aquí en la tierra. Eso es el reino. Es un ejercicio de soberanía. Es una declaración de soberanía. No tiene que ver, hágase tu voluntad, la gente lo asocia con voluntad moral, de acciones morales. No, está hablando es del ejercicio soberano, el accionar divino en nuestro mundo. Son sus intervenciones en este mundo. Eso es su reino. ¿Ok? Como él domina, él supervisa el mundo, él interviene también. Eso es su reino. Eso expresa su reino, su soberanía. Entonces, entiendan, reino es equivalente a soberanía. Pero nosotros vemos a alguien de barba sentado en un trono. Ese es el rey. No, no, no. No es esa la idea. La idea de rey, la idea del rey es la idea de soberano. ¿Ok? De soberano, de que él tiene un dominio. ¿Ok? Y que la creación es súbdita de su voluntad. Entonces, pero el concepto del reino o de la soberanía se está muy asociada o es más notable o palpable cuando el Eterno interviene en salvación a favor de su pueblo, librándolo de los enemigos. Cuando dice la oración, no nos metas en la prueba, líbranos del mal. En griego la palabra mal, ponerú, literalmente es un mal personificado. En realidad debería ser traducido, líbranos del malo. Y el malo, el rasha, en hebreo, que es el malvado, se refiere al enemigo, al que te persigue, a tu adversario, a tu contrario. Mal es
O malvado es el contrario, tu adverso, tu adversario. Noten que por primera vez donde aparece la figura del reino de Dios o de que el Dios es reina, es en el contexto de la salvación que el Señor obró a favor del pueblo de Israel, de los hijos de Israel, cuando abre el mar rojo y triunfa sobre el faraón y su ejército, hundiendo toda su caballería, todo su ejército en el Yamsuf, en el mar de juncos. Note, el Señor reinará, noten, el reino del Señor, el Señor reinará indefinidamente por los siglos de los siglos, o sea, en hebreo se dice Leolam Baed, es decir, indefinidamente, porque, aquí está la razón, porque Él reina, porque Él es soberano, porque Él domina. ¿Dónde vemos su reino de forma palpable? Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en la mar, y el Señor volvió a traer las aguas de la mar sobre ellos. Mas los hijos de Israel fueron en seco por medio de la mar. Noten que aquí el Señor reina cuando interviene en nuestras vidas, trayendo salvación de nuestros adversarios. Ahí llega el reino. Eso es lo que significa venga tu reino. ¿Okay? Venga tu reino. Es decir, el reino se manifiesta, el reino se revela, es decir, la soberanía divina se revela o se manifiesta cuando interviene, cuando intercepta, cuando bloquea o intercepta a nuestros adversarios y cuando nos salva del peligro o en este caso de nuestros adversarios. ¿Ok? Por eso la idea de rey es la idea de un salvador. Por eso que la figura del Mesías como rey, Mesías rey, es una figura de un salvador. Isaías 33:22 dice, porque el Señor es nuestro guía, el Señor es nuestro gobernante, el Señor es nuestro rey, es Melech, ¿ok? Él nos salvará. Noten la asociación de la salvación con su reino. Entonces, la concepción bíblica del reino de Dios era como lo esperaba en este caso Zacarías, según Lucas 1:67 al 75, cuando dice Zacarías, y Zacarías su padre, el padre de Johanán el inmersor, fue lleno de Ruach HaKodesh, de espíritu de santidad o del aire de santidad, profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado, noten, que ha visitado y hecho redención a su pueblo. Es decir, hablar del reino es hablar de la redención. Hablar del reino de Dios no es otra cosa que es la redención de Dios a su pueblo Israel, porque está hablando desde su pueblo Israel. La oración del Avinu, como expresión colectiva, Avinu, Padre nuestro, el Padre de Israel, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, es decir, o venga tu reino a nosotros, Israel, danos hoy el pan o danos hoy de tu festín cotidiano, ese es Israel, perdona nuestras ofensas, las ofensas que comete Israel, y líbranos del malo, es decir, de los enemigos de Israel. Entonces, ha visitado y hecho redención a su pueblo. Eso es el reino de Dios, redención a su pueblo. Y nos alzó un cuerno de Yeshua, de salvación en la casa de David su siervo, es decir, el Mesías, como habló por boca de sus santos profetas desde el principio. Salvación, en cómo ellos veían la salvación, o cómo veían ellos el reino, o la llegada del reino de Dios. Salvación de nuestros enemigos, ahí está, y de mano de todos los que nos aborrecen, para hacer misericordia con nuestros padres y acordándose de su santo pacto. Noten, del juramento que juró Abraham nuestro padre que nos había de dar, sin temor, librados de nuestros enemigos, ese es líbranos del malo, es líbranos de nuestro enemigo, de nuestro adversario, le podamos servir en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Esta es la concepción
del reino de Dios en el periodo del segundo templo del pueblo judío, y ese debe ser la concepción bíblica, porque ya hemos venido rastreando textos bíblicos donde se habla del reino de Dios. Por ejemplo, aquí hay el pasaje famoso de Isaías: dichosos son los pies del que anuncia la paz, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. En el contexto del capítulo, de ese pasaje, el tu Dios reina, bueno, en realidad dice tu Dios reinó. El contexto está hablando de salvar a Israel de su cautiverio para traerlo de regreso a su tierra. Ese es el contexto del capítulo, fácil y sencillo. ¿Ok? Fácil y sencillo. Apocalipsis 19, 1 al 6, está el mismo concepto. Dice, después de estas cosas oí una gran voz de gran compañía en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y potencia, poder al Señor Dios nuestro. ¿Ok? Porque sus juicios son verdaderos y justos, porque Él ha juzgado a la gran ramera. ¿Ok? Esta palabra ramera porné en griego es muy decente, ¿ok? La palabra porné o soné en hebreo es una palabra más, suena más a lisura, ¿no? Entonces, ¿por qué él ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación? Note que hay un juicio contra una potencia perseguidora, contra el pueblo de Dios, que es esta mujer, y dice, y otra vez dijeron, aleluya, y su humo subió para siempre jamás. Y los 24 ancianos y los 4 animales se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono. Esta es la idea del reino, de la soberanía divina. Diciendo, amén, aleluya. Y salió una voz del trono que decía, alaben a nuestro Dios todos sus siervos y los que teman, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran compañía y como el ruido de muchas aguas y como voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque reinó el Señor, nuestro Dios todopoderoso. Es decir, Dios reina cuando Él juzga. Dios trae el reino cuando Él trae redención a su pueblo, cuando lo redime de sus adversarios. Por tanto, líbranos del mal. ¿El mal o el malo? Sería la pregunta, o el malvado, ¿no? Sería la pregunta. Bueno, ya especifiqué que aquí la idea del mal es personaje, ¿no? Está personificado. Siempre lo asociamos que aquí se refiere al diablo. Siempre suponemos eso, o siempre inferimos esas cosas, pero seamos respetuosos del texto y sujetemos el texto al contexto. ¿Ok? Yo en ese aspecto, yo tengo ese defecto, no sé si será virtud y defecto, pero yo trato de respetar el texto en el marco de su contexto y no estar inventando ideas que el texto bíblico no sostiene dentro de su contexto. ¿Quién es el malo en el contexto? Noten la oración de Mateo 6, 13 al 15. No nos metas en la prueba, líbranos del malo. El malo es el adversario. Pero ¿quién es el adversario? Bueno, sí es verdad, por allá Pablo dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Bueno, sí, sí, tiene que ver, sí está implícito, pero en el contexto de la oración, no directamente. Noten, porque tuyo es el reino, noten, el poder y la gloria, la alabanza por los siglos. Noten que el reino está asociado a esta idea de no meternos en la prueba, sino librarnos del malo. ¿Quién es el malo en el contexto? Y noten la yuxtaposición, porque si perdonan a los hombres sus ofensas, ¿quién es el malo acá? El hombre que nos ofende. Esa es la conexión, la yuxtaposición. Porque si perdonas a los hombres sus ofensas, quiere decir que el malo es nuestro adversario. Es decir, es aquel que viene con malas intenciones, aquel que nos agravia. ¿Ok? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celeste. Pero si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, caer en la tentación
o caer en la prueba es pagar mal por mal. Por tanto, vencer la prueba en este contexto significa lo que dice el apóstol Pablo: no seas vencido, no seas vencido del malo, sino vence con bien el mal. Esa es la idea. ¿Cómo vencemos el bien con mal? Perdonando a los hombres sus ofensas. Entonces, mis queridos, hasta aquí esta serie del Avinu Malkeinu. Quiera el Eterno, pues, ayudarnos a tener una cercanía con nuestro Padre Celestial, de verlo como un Padre abundante y compasivo, de verlo como santo porque Él habita, Él hace vivificar a los quebrantados y humillados de espíritu, y que también Él es soberano porque también interviene librándonos de nuestros adversarios y de los que buscan nuestro mal. Y mientras esto se haga así, también quiere enviar al Eterno, al Mesías, pronto y en nuestros días,